Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa llamado Una Palabra para ti. Confiamos en Dios que nos va a hablar en este día y que recibiremos una palabra que transformará nuestra vida y, si es necesario, nos redireccionará hacia la voluntad de Dios. En el capítulo anterior estábamos hablando de Jeremías 2 en su versículo 8, en la parte donde dice que los pastores se rebelaron contra Dios. Y les mencioné que veríamos hoy un ejemplo de un pastor, y ya expliqué en el capítulo anterior a qué se refiere un pastor, de un pastor que Dios eligió y que comenzó bien, pero que terminó rebelándose contra el Señor. Para esto yo quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 15, hablando del rey Saúl. El rey Saúl es encomendado por Dios en una misión donde él le dice que extermine, destruya a los pecadores de los amalecitas, que los ataque hasta acabar con ellos en todo, no tan solo a los guerreros, sino también a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a sus animales, en todo tiene que acabar con ellos. Esa es la orden del Señor. No fue una orden difícil de entender, sino que era una orden directa, sin rodeos, y solo haz esto y punto. Yo te voy a dar la victoria. Bueno, esa era la orden que Dios le dio a este pastor, a este líder llamado el rey Saúl. Pero pareciera que Saúl no hizo caso. Entonces, en el versículo 10 de 1 de Samuel 15, el versículo dice, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: la palabra del Señor vino a Samuel. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Recordemos que Dios eligió a Saúl como rey de Israel. Y podemos recordar su comienzo siendo obediente, siendo leal a Dios. Pero ahora, más adelante, unos años después, Dios le da una instrucción y no la obedece. Samuel, el profeta, no sabe esto, pero él está en la intimidad, en la comunión, en el secreto con Dios, y viene la palabra de Jehová y le dice: me pesa, lamento, me arrepiento haber puesto por rey a Saúl, porque no lleva a cabo mis instrucciones. Se lo voy a leer como lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice: entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Primer punto. Dios puso a Saúl como rey, eso no hay duda. Él lo está dejando aquí en claro. Yo lo hice, yo lo puse a Saúl como rey. Pero tiempo después dice: lo lamento, me pesa en mi corazón. ¿Por qué? Porque Saúl ya no me obedece. Saúl ya no sigue mis instrucciones. Entonces Samuel se pasó esa noche clamando al Señor que tuviera misericordia, pero por la mañana se levantó y se fue a encontrar con el rey Saúl. Y cuando él se encuentra, Samuel le dice: oye, ¿qué es este ruido de animales que oigo? Y Saúl le dice: es que son esos animales que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Entonces Samuel lo interrumpe y le dice: basta, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Versículo 16. Entonces Samuel dijo, y aquí está el punto que quiero recalcar de Jeremías 2:8, refiriéndose a los pastores que desobedecieron a Dios. Es el reclamo que Dios tiene contra ellos. Escuche lo que Dios o Samuel le dice a Saúl. Versículo 17 de 1 de Samuel 15. ¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel?
Se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Quiero centrarme en este punto porque Saúl fue puesto como pastor a Israel, como rey de Israel, pero él se consideraba nada. Él se veía pequeño, él se creía poca cosa. Pero en cuanto Dios lo puso, lo ubicó como rey, lo ubicó como pastor, comenzó siendo fiel a Dios, porque ¿quién no estaría agradecido si uno se considera pequeño, si uno se considera insuficiente, si uno se considera incapaz, se considera descalificado para poder gobernar a toda una nación? Tal vez era pobre Saúl, no lo sé, pero su autoestima estaba baja, él se consideraba poca cosa, que no valía nada. Entonces Dios viene y lo posiciona como el pastor de Israel, como el rey de Israel, y al principio comenzó siendo fiel, obediente a Dios, pero después Dios le da una instrucción sencilla donde tenía que cumplirse para llevar a cabo una profecía que Dios había dicho, una venganza hacia Amalek, pero Saúl no lo obedeció. La pregunta que yo quiero hacer es: ¿dónde quedó ese hombre que se consideraba poca cosa? ¿Dónde quedó ese hombre que decía que no valía nada y que estaba rendido a Dios? Su corazón reveló lo que él verdaderamente era. Su corazón reveló que a él el poder, la autoridad, la fama, la riqueza lo controlaban, o en este caso, siendo puntuales, el pueblo le preocupaba si no estaba con él. Saúl prefiere obedecer al pueblo, quedar bien con el pueblo, que quedar bien y obedecer a Dios. Saúl es un pastor que comenzó por mandato de Dios, pastoreando a las ovejas, sirviendo y agradando a Dios, pero que al final terminó sirviendo y agradando a las ovejas, desobedeciendo a Dios. Yo quiero que usted aplique esto en su vida. Si usted está como pastor en su familia, si usted está como pastor, como pastora en un ministerio, en un trabajo, en la escuela, en su casa, en la iglesia, ¿cómo comenzó usted? Yo he escuchado a muchos que comenzaron siendo agradecidos a Dios, que no podían creer que les dieran un ministerio, que les dieran un nombramiento, que tuvieran a una responsabilidad y a personas bajo su cargo, y que no lo creían y que derramaban lágrimas agradeciendo a Dios, y eran humildes, sencillos, serviciales, sumisos, obedientes. Pero en cuanto fueron pasando los años, ahora son los primeros en rebelarse. Ahora son los primeros en decir: no, no lo voy a hacer, o por qué no me avisaron, o por qué no, si aquí se va a hacer lo que yo diga. Pero si yo soy el principal, pero si yo llevo mucho tiempo, pero si yo llevo tantos años. La pregunta es: ¿dónde quedó ese Saúl que se creía poca cosa, que creía que no valía nada, que obedecía a Dios, pero conforme pasó el tiempo su corazón se envaneció, su corazón se ensoberbeció para su propia ruina? Entonces Dios no se anda con juegos con los que son desobedientes. Dios no va a lidiar, Dios no va a estar ahí peleando, discutiendo. Simplemente Dios dice: ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Si usted cree que Dios le va a rogar, si usted cree que Dios va a estar ahí detrás de usted: ándale, obedéceme, por favor, es que no hay nadie como tú. No es así. Dios ya tiene a su sustituto. Y quiero dejarle esto como enseñanza. Usted nunca se crea indispensable para Dios. Hay miles y miles que pueden tomar su lugar, porque Dios ya tenía listo a un pequeño joven llamado David, sin experiencia, sin conocimiento, en el anonimato, pero él dice: este joven
tiene mi corazón. Y el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, dice, y hará todo lo que yo le diga. No tenía estudios, no fue a una escuela teológica, no tenía el nombramiento de los hombres, no tenía la experiencia. Pero ¿sabe qué es lo que tenía David? Que Saúl no tenía un corazón obediente. Dios no está buscando a los que tengan mejores habilidades, los que tengan la mejor imagen, los que tengan un buen físico, un buen aspecto, los que tengan este color de piel o que tengan este peso, sean delgados, altos, fuertes, musculosos, preparados. Eso puede ayudar, pero Dios no busca eso. Dios busca un corazón dispuesto. Dios busca un pastor, una pastora, aplicando esto, un líder, alguien que se le pueda encargar algo, que cuando pase el tiempo no se rebele contra él, sino que permanezca fiel. Ahí es cuando aparece David, por un pastor desobediente, rebelde, soberbio, que su corazón se envaneció, llamado Saúl. Jeremías 2:8 dice, los pastores se rebelaron contra mí. Saúl es un pastor que comenzó bien, pero que terminó mal. Que comenzó obediente, pero terminó siendo desobediente. Que comenzó creyéndose poca cosa, pero que al final se creía más que Dios. A tal punto de desobedecerlo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se encuentra usted después de algún tiempo que fue nombrado como pastor en algún ministerio, en algún grupo, en alguna área, en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, en la colonia, en la familia? ¿Sigue siendo la misma persona obediente, sumisa, humilde, rendida, sencilla, delante de Dios o delante del grupo de personas que están a su cargo? ¿O usted ya no es el mismo? ¿Usted es un pastor conforme al corazón de Dios como David? ¿O usted tiene un corazón como el de Saúl? Esta es una palabra para ti. Es un tiempo para meditar. Pareciera sencillo lo que Dios dice, se rebelaron contra mí los pastores. Pero nosotros podemos ser esos pastores. Que tenga un buen día, si es necesario, tómese unos minutos para orar y platicar con Dios, porque si Dios está hablando y si usted está escuchando esta palabra, es porque con usted es la palabra. No es para su vecino, no es para otro, es para usted. Y creo que hoy tenemos aún tiempo para pedirle perdón a Dios. La paz de Dios sea en cada uno de ustedes.